El tobillo es una articulación compuesto por tres huesos: el peroné a un nivel externo, la tibia a nivel interno y a la parte inferior por el hueso que se llama el astrágalo. Esta articulación, que es una articulación de carga, donde pasa todo el peso del paciente, que también es importante para la rehabilitación, se fractura habitualmente en un momento de torsión. Pueden ser diferentes torsiones posibles, por el exterior, por el interior, y provoca fracturas básicamente y esencialmente a nivel del peroné, la parte externa del tobillo. Se puede fracturar y se puede hasta luxar el tobillo con fracturas asociadas como de la parte interna, que es de la tibia, y la parte posterior, que también pertenece a la tibia. El tratamiento de este tipo de fractura es dependiente de la misma fractura. Una fractura no desplazada puede tratarse con una inmovilización con yeso sin cirugía. Una fractura desplazada necesita una reducción, reponer el hueso en su sitio y fijarlo con una placa, tornillos o diferentes otros sistemas de fijación. Que sea un tratamiento sin cirugía o con cirugía, todos estos tratamientos necesitan una rehabilitación. En primero, bajar la inflamación del tobillo, que enseña una hinchazón importante debido al traumatismo. En segundo, recuperar la movilidad. En tercero, volver después de una temporada con muletas en carga progresiva y luego recuperar la masa muscular y por fin la propiocepción, que es el equilibrio en el espacio, y la carrera y la vuelta al deporte. ¿Cuánto tiempo para volver a jugar al fútbol? Es muy dependiente del tipo de fractura y del tipo de tratamiento. Puede ser en 8 semanas como puede ser 4 o 5 meses.